Bajo el Pont de l'Alma, en París, a las 12 minutos de la medianoche del 31 de agosto de 1997, un automóvil negro se estrelló contra el pilar 13 de un túnel. Dentro viajaba la mujer más fotografiada del mundo. Los servicios de emergencia tardaron 1 hora y 45 minutos en sacarla de los escombros. El hospital estaba a 4 kilómetros. Y Diana Frances Spencer, princesa de Gales, madre de 2 futuros reyes, murió a las 4:00 de la madrugada sin que ningún miembro de la familia real hubiera cruzado el Canal de la Mancha para estar presente. Lo que siguió no fue un duelo, fue una negociación. Durante 6 días, mientras el mundo depositaba flores frente a las verjas del Palacio de Buckingham, mientras millones de personas lloraban en las calles de Londres, de Buenos Aires, de Ciudad de México, de Manila, la corona británica deliberaba en privado. ¿Qué tipo de ceremonia merecía una mujer que ya no era oficialmente miembro de la familia real? ¿Quién controlaría el féretro? ¿Dónde sería enterrada? Y sobre todo, ¿cómo convertir un desastre de imagen en algo que pareciera ante las cámaras un acto de amor? El funeral del 6 de septiembre de 1997 fue visto por 2.500 millones de personas en todo el planeta. Fue la transmisión más vista de la historia hasta ese momento. Pero detrás de cada decisión que se tomó ese día, detrás de cada flor colocada sobre el féretro, detrás del silencio de la reina y del discurso que su propio cuñado convirtió en acusación pública, había una historia que no apareció en ninguna pantalla. Esta es esa historia. Bajo el Pont de l'Alma hay un túnel de 200 metros, un paso subterráneo de 2 carriles, con iluminación artificial y paredes de hormigón sin arcén lateral. No hay nada especial en su arquitectura. Cientos de túneles iguales atraviesan París. Pero este, desde la medianoche del 31 de agosto de 1997, tiene un nombre no oficial que ningún mapa recoge. El túnel donde murió Diana. Eran las 12 horas y 22 minutos cuando un Mercedes-Benz S280 de color negro entró en el túnel a una velocidad estimada entre 150 y 190 kilómetros por hora. Según la reconstrucción oficial del accidente, el vehículo perdió el control al intentar esquivar a una motocicleta. El coche golpeó el muro central, derrapó y chocó de frente contra el pilar 13. El impacto fue tan violento que el motor se desplazó hacia el interior del habitáculo. El conductor, Henry Paul, murió en el acto. También Dodi Al-Fayed, que viajaba en el asiento trasero derecho. El guardaespaldas Trevor Rhys-Jones, sentado delante, sobrevivió con lesiones graves. Y Diana, princesa de Gales, quedó atrapada en el asiento trasero izquierdo, consciente durante los primeros minutos, con una herida interna que ninguno de los presentes podía ver. Los primeros en llegar al lugar no fueron los servicios de emergencia. Fueron fotógrafos. Al menos 7 paparazzi habían seguido el vehículo desde el Ritz París hasta el túnel. Varios de ellos estaban ya dentro del paso subterráneo cuando el coche se detuvo contra el pilar. Las imágenes que tomaron esa noche nunca fueron publicadas en su totalidad. Un tribunal francés las confiscó como parte de la investigación, pero su presencia en la escena durante los primeros minutos es un hecho documentado, no una especulación. La llamada de emergencia al número 112 se registró a las 12 horas y 25 minutos. 3 minutos después del impacto. El primer vehículo de los servicios médicos llegó al lugar a las 12 horas y 32 minutos. 7 minutos después de la llamada. Eso, en términos de protocolo de emergencias urbanas, es un tiempo razonable. Lo que no fue razonable, lo que durante años generó preguntas sin respuesta oficial satisfactoria, fue lo que ocurrió después de esa llegada. En Francia, el protocolo médico de emergencias
sigue el modelo conocido como Stay and Play, estabilizar al paciente en el lugar antes de trasladarlo. Es una filosofía diferente al modelo anglosajón, que prioriza el traslado inmediato al hospital. Bajo ese protocolo, los médicos trabajaron sobre Diana dentro del túnel durante más de 1 hora. Le administraron tratamiento cardíaco. Realizaron una cardioversión eléctrica. Cuando finalmente la extrajeron del vehículo y la colocaron en la ambulancia, eran la 1 hora y 18 minutos de la madrugada. Habían transcurrido 56 minutos desde el accidente. El hospital La Pitié-Salpêtrière está a 4 kilómetros del Pont de l'Alma. En condiciones normales de tráfico, el trayecto dura entre 8 y 12 minutos. La ambulancia tardó 43 minutos en llegar. La explicación oficial señala que el vehículo se detuvo una vez durante el trayecto porque Diana sufrió una caída brusca de la presión arterial y los médicos debieron intervenir de nuevo antes de continuar. Esta versión fue recogida en el informe del juez Hervé Stéphan, que instruyó la investigación francesa durante más de 3 años. Pero el tiempo total entre el accidente y la llegada al hospital, 1 hora y 40 minutos, sigue siendo uno de los datos que más preguntas genera entre quienes han estudiado el caso. Diana llegó al hospital a las 2 horas y 0 minutos de la madrugada. Los cirujanos que la recibieron describieron más tarde lo que encontraron: una rotura de la vena pulmonar izquierda, una hemorragia interna que había estado acumulándose durante todo el tiempo que transcurrió en el túnel y en la ambulancia. Operaron durante casi 2 horas. Intentaron reparar la vena. Intentaron mantener el corazón en ritmo mediante masaje directo. A las 4 horas y 0 minutos de la madrugada, el equipo médico declaró que los esfuerzos eran infructuosos. Diana Spencer fue declarada muerta. En ese momento, ningún miembro de la familia real británica estaba en París. El príncipe Carlos, padre de los 2 hijos de Diana, estaba en Balmoral, la residencia de verano de la familia en Escocia. La reina Isabel II también estaba en Balmoral. Los príncipes Guillermo y Enrique, de 15 y 12 años respectivamente, dormían en esa misma finca. Mohammed Al-Fayed, padre de Dodi, fue la primera persona en confirmar públicamente la muerte. Lo hizo antes de que la Casa Real Británica emitiera ningún comunicado. El comunicado oficial del Palacio de Buckingham llegó a las 5 horas y 17 minutos. 1 hora y 17 minutos después de la muerte confirmada. Era un texto de 4 líneas. No mencionaba el dolor de la familia. No mencionaba a los hijos. Describía el hecho con la misma distancia que un informe administrativo. En Downing Street, el primer ministro Tony Blair ya había redactado su propio discurso. Lo pronunció ante las cámaras esa misma mañana, con los ojos húmedos y la voz quebrada. Y acuñó una frase que el palacio nunca había usado: la princesa del pueblo. La diferencia entre las 2 reacciones públicas, la del gobierno elegido y la de la monarquía hereditaria, marcó el tono de lo que vendría durante los siguientes 6 días. Pero en el túnel del Pont de l'Alma, esa noche, la política todavía no había llegado. Solo había un coche destruido contra un pilar de hormigón, luces de emergencia reflejadas en el asfalto húmedo, y una pregunta que ninguna investigación ha respondido del todo. ¿Cuánto tiempo tenía Diana cuando el primer médico llegó a su lado? ¿Y si ese tiempo era suficiente para cambiar lo que ocurrió después? A las 4 horas y 0 minutos de la madrugada del 31 de agosto de 1997, el cuerpo de Diana Spencer estaba en una sala del hospital La Pitié-Salpêtrière de París. El equipo médico había abandonado la sala de operaciones. Los monitores estaban apagados. Y durante las siguientes 6 horas, ese cuerpo permaneció en Francia mientras 2 gobiernos, una monarquía y una familia aristocrática negociaban en silencio lo que ocurriría a continuación. Lo que se dijo en esas conversaciones
nunca fue transcrito para el público. Lo que sí quedó registrado es el tiempo que tardó cada institución en reaccionar. Y ese registro cuenta una historia que ningún comunicado oficial ha explicado del todo. La primera llamada documentada al Palacio de Buckingham desde París se produjo aproximadamente a las 12:40 de la noche, poco después del accidente, cuando todavía no había confirmación del estado de Diana. Quien realizó esa llamada fue Robin Jambrin, secretario privado adjunto de la reina, que se encontraba de guardia esa noche. Jambrin contactó con Balmoral y habló con el secretario de turno. La reina no fue despertada de inmediato. Eso, según los registros posteriores, ocurrió más tarde, cuando el pronóstico se volvió definitivamente grave. El príncipe Carlos fue informado antes del amanecer. Tomó la decisión de volar a París para recoger el cuerpo, pero esa decisión también fue objeto de deliberación antes de ejecutarse. El gobierno francés, por su parte, tenía su propio problema. Diana había muerto en suelo francés. El protocolo diplomático exigía coordinar el traslado del cuerpo con el gobierno británico, con la familia real y con la familia Spencer, que técnicamente era la familia de origen de la fallecida. Pero había una complicación adicional, que muy pocos documentos oficiales mencionan de forma directa. Diana ya no era miembro de la familia real. Desde agosto de 1996, cuando se formalizó el divorcio con el príncipe Carlos, había perdido el tratamiento de Su Alteza Real. Era Diana, princesa de Gales, pero sin el rango que habría simplificado todos los protocolos. Eso significaba que nadie tenía claro, en las primeras horas, quién tenía autoridad legal sobre las decisiones relativas al cuerpo. Esa ambigüedad no es menor. En términos prácticos, significaba que la corona podía elegir el nivel de implicación institucional que deseaba mostrar. Podía tratar el asunto como un fallecimiento privado de una ciudadana británica ilustre, o podía asumir el control total del proceso como si se tratara de un miembro activo de la familia real. Durante esas 6 horas, esa decisión estuvo suspendida. Y mientras estaba suspendida, el mundo ya estaba despertando. Las primeras noticias del accidente llegaron a las cadenas internacionales poco después de la 1 de la madrugada, hora de París. Para las 3 de la mañana, hora de Londres, las principales cadenas británicas ya habían interrumpido su programación. Para las 4:30, cuando la muerte fue confirmada públicamente, había cámaras de televisión frente al Palacio de Buckingham, frente al Hospital de París y frente a las verjas de Kensington Palace, la residencia londinense de Diana. Las flores empezaron a llegar a Kensington Palace antes del amanecer. Alguien las dejó sin nombre. Después llegaron más y más, y el palacio no había dicho todavía nada. El comunicado oficial de la Casa Real llegó a las 5:17. 1 hora y 17 minutos después de la confirmación de la muerte. Para un aparato institucional que lleva siglos gestionando fallecimientos de figuras públicas, ese intervalo es llamativo. El texto tenía 4 líneas. Expresaba tristeza por la noticia. No nombraba a los hijos de Diana. No usaba la palabra amor. No había ninguna mención al dolor personal de ningún miembro de la familia. Era un comunicado que podría haber firmado cualquier ministerio europeo ante el fallecimiento de un jefe de Estado extranjero, redactado con la distancia clínica de quien gestiona un problema de relaciones públicas. Mientras ese comunicado circulaba, Tony Blair ya estaba frente a las cámaras. El primer ministro laborista, que llevaba apenas 4 meses en el cargo, pronunció un discurso improvisado, sin papel, con la voz entrecortada, en el que llamó a Diana la princesa del pueblo. Esa frase no había sido coordinada con el palacio. Fue una iniciativa personal de Blair, redactada con su asesor Alastair Campbell en las horas previas al amanecer. El contraste entre las 4 líneas del palacio
y el discurso de Blair ante las cámaras definió la percepción pública de cómo cada institución respondía al duelo. Y ese contraste no fue accidental. Fue el resultado de dos culturas políticas completamente distintas enfrentadas al mismo acontecimiento en tiempo real. A lo largo de esa mañana, el príncipe Carlos voló a París en un avión del Royal Flight, acompañado por las hermanas de Diana, Sarah y Jane Spencer. Aterrizaron en el aeropuerto de Villacoublay, una base militar a las afueras de París, a media mañana. Carlos visitó el hospital. Permaneció un tiempo breve junto al cuerpo. Las imágenes de su llegada y su salida fueron captadas por los fotógrafos apostados en el exterior, pero no hubo declaraciones. No hubo rueda de prensa. El príncipe de Gales entró, estuvo, salió y regresó al avión sin pronunciar una sola palabra ante las cámaras. El cuerpo de Diana fue trasladado al avión en un féretro de roble. Despegaron de Villacoublay a las 2 de la tarde, hora local. Aterrizaron en la base aérea de Northolt, en las afueras de Londres, poco después de las 7 de la tarde, hora británica. En el hangar que sirvió de recepción provisional estaban presentes el primer ministro Blair, varios miembros del gabinete y representantes de la familia Spencer. No estaba ningún miembro de la familia real. La reina seguía en Balmoral. El duque de Edimburgo seguía en Balmoral. Los príncipes Guillermo y Enrique seguían en Balmoral. La decisión de mantenerlos allí, lejos de las cámaras y lejos de Londres, fue presentada como una medida de protección para los niños. Pero la ausencia de toda la familia real en la recepción del cuerpo de Diana en suelo británico fue notada por los medios de todo el mundo. Y esa nota no se borró en los días siguientes. El cuerpo de Diana pasó esa primera noche en la capilla real del Palacio de St. James, no en Kensington, donde ella había vivido, no en Windsor, residencia oficial de la corona, en St. James, un palacio que ella apenas había habitado, en una capilla a la que el público no tenía acceso. Mientras tanto, frente a Kensington Palace, las flores seguían llegando. Para el amanecer del día siguiente, cubrían ya varios metros de las verjas. Y la reina de Inglaterra seguía sin aparecer. En agosto de 1996, un documento de 2 páginas firmado por el príncipe Carlos y Diana Spencer disolvió oficialmente su matrimonio ante los tribunales británicos. Ese documento también disolvió algo más difícil de medir: el estatus institucional de Diana dentro de la estructura de la corona. Dejó de ser Su Alteza Real. Conservó el título de Princesa de Gales, pero sin el prefijo que la situaba dentro de la jerarquía oficial. En términos protocolarios, esa diferencia de 2 palabras lo cambiaba todo. Y cuando Diana murió 13 meses después, esa diferencia se convirtió en el centro de un debate urgente, privado y sin precedentes dentro del Palacio de Buckingham. La pregunta que nadie quería formular en voz alta era esta: ¿qué tipo de funeral merecía una mujer que técnicamente ya no era miembro de la familia real? La corona británica tiene protocolos escritos para prácticamente cada contingencia imaginable. Hay instrucciones detalladas para el fallecimiento de monarcas, de príncipes consortes, de herederos directos y de miembros secundarios de la familia. Pero Diana ocupaba una categoría para la que no existía protocolo previo. Era la madre de los 2 próximos reyes de Inglaterra. Era la mujer más reconocida del planeta. Y al mismo tiempo, en términos estrictamente institucionales, era una exesposa divorciada sin rango oficial activo. Los asesores del palacio se enfrentaron a 3 opciones concretas. La primera era un funeral de Estado, reservado normalmente para monarcas y jefes de gobierno, que habría requerido una votación en el Parlamento y habría situado a Diana al mismo nivel simbólico que Winston Churchill, cuyo funeral de Estado, en 1965,
fue el último de esa categoría en el Reino Unido. La segunda opción era un funeral real privado, sin acceso público, similar al que se organiza para miembros menores de la familia. La tercera, la que finalmente se ejecutó, fue una categoría inventada para la ocasión. Un funeral con ceremonial real pero sin ser técnicamente un funeral de Estado, con participación pública pero controlada, con elementos de la liturgia de la corona pero negociados con la familia Spencer. Una solución sin nombre oficial que intentaba satisfacer a todos y que en el proceso no satisfizo completamente a nadie. Pero toda gran institución tiene un lado que rara vez aparece en los folletos. Detrás de esa solución de compromiso, había una disputa de poder que los documentos internos del palacio, parcialmente desclasificados años después, permiten reconstruir con cierto detalle. La familia Spencer, encabezada por Charles Spencer, hermano de Diana y noveno conde Spencer, tenía posiciones muy claras. No quería que la corona controlara el funeral de su hermana de la misma manera en que había controlado, según su criterio, los últimos años de su vida. El conde Spencer había presenciado cómo Diana fue progresivamente aislada de las estructuras de apoyo de la familia real tras el divorcio. No estaba dispuesto a que esa misma estructura diseñara en solitario la manera en que Diana sería recordada. Las negociaciones entre la familia Spencer y el palacio comenzaron en las primeras horas tras la confirmación de la muerte. No hay una transcripción pública de esas conversaciones. Lo que sí existe es el testimonio posterior de varios de los participantes, recogido en libros, entrevistas y documentales a lo largo de los años siguientes. De ese conjunto de fuentes emerge un cuadro consistente. El palacio quería un funeral que reflejara la dignidad de la institución. Los Spencer querían un funeral que reflejara la personalidad de Diana. Y ambas cosas, en muchos puntos concretos, eran mutuamente excluyentes. Uno de los primeros conflictos fue sobre el ataúd. Diana yacía en un féretro de roble estándar. Los Spencer querían que fuera trasladada a Althorpe, la finca familiar en Northamptonshire, para que el público pudiera rendirle tributo antes del funeral. El palacio prefería mantener el control logístico del cuerpo en Londres. El resultado fue un compromiso. Diana sería velada en el Palacio de St. James, en Londres, en una capilla de acceso muy restringido, y el entierro final ocurriría en Althorpe, fuera del territorio de la corona. Ninguna de las dos familias obtuvo exactamente lo que quería. Pero el palacio obtuvo algo crucial: el control del funeral en Londres, que sería el evento visto por el mundo entero. Otro punto de conflicto fue el recorrido del cortejo fúnebre. El palacio propuso inicialmente un trayecto más corto que evitara las zonas de mayor concentración pública. Los Spencer, y de manera significativa, el propio gobierno de Tony Blair, presionaron para ampliar el recorrido. La lógica era doble, política y simbólica. Un cortejo que atravesara el corazón de Londres permitiría que los millones de personas que habían viajado desde todo el mundo para estar presentes pudieran ver el féretro. Negarlo habría sido, en el contexto emocional de esos días, políticamente insostenible. El palacio cedió. El recorrido final fue de 8 kilómetros, desde Kensington Palace hasta Westminster Abbey, pasando por el Mall y frente al Palacio de Buckingham. La decisión sobre Westminster Abbey tampoco fue automática. La abadía es la iglesia de la coronación, el lugar donde se celebran las bodas y los funerales de los miembros más importantes de la familia real. Usarla para el funeral de Diana implicaba reconocer implícitamente su estatus como figura de primer rango, a pesar de que ese estatus había sido formalmente retirado. El deán de Westminster, Wesley Carr, estuvo involucrado en las conversaciones desde muy pronto. La decisión de usar la abadía fue finalmente aprobada, pero con condiciones que se negociaron línea a línea. ¿Qué canciones, qué lecturas, qué oradores, en qué orden?
uno de los elementos que la familia Spencer introdujo en las negociaciones fue la participación de Elton John. El músico era amigo personal de Diana desde hacía más de 15 años. Los Spencer querían que cantara en la ceremonia. El palacio tenía reservas sobre la idoneidad de una actuación en vivo de un artista pop en el interior de Westminster Abbey. La negociación sobre ese punto específico se extendió hasta días antes del funeral. El resultado fue que Elton John cantaría una versión adaptada de Candle in the Wind, cuya letra fue reescrita para la ocasión por Bernie Taupin. Esa canción, grabada en los días siguientes, se convirtió en el sencillo más vendido de la historia hasta ese momento, con 33 millones de copias en pocas semanas. Los beneficios fueron donados a las causas benéficas asociadas a Diana. El palacio no bloqueó la actuación, pero tampoco la promovió. Lo que este conjunto de negociaciones revela no es necesariamente mala fe institucional. Revela algo más estructural, una institución diseñada para el control y la continuidad, enfrentada a un acontecimiento que desbordaba todos sus mecanismos habituales. El protocolo existe para dar respuestas predecibles a situaciones predecibles. La muerte de Diana no era ninguna de las dos cosas. Y en el espacio entre el protocolo establecido y la realidad de esos días, se tomaron decisiones que definieron cómo el mundo entero vio a la monarquía británica durante años. Algunas de esas decisiones fueron acertadas. Otras dejaron heridas que todavía no han cicatrizado del todo. Balmoral es una finca de 20.000 hectáreas en las tierras altas de Escocia, a unos 900 kilómetros de Londres por carretera. La familia real británica la utiliza como residencia de verano desde que la reina Victoria la adquirió en 1852. No tiene acceso público. Está rodeada de páramos, ríos y bosques de pino escocés. Y durante los 5 días que siguieron a la muerte de Diana, fue el lugar donde la reina Isabel II, el duque de Edimburgo, el príncipe Carlos y los príncipes Guillermo y Enrique permanecieron alejados de Londres, alejados de las cámaras y, según la percepción pública que se fue formando hora a hora, alejados del duelo que el resto del mundo estaba experimentando. La decisión de permanecer en Balmoral fue presentada por el palacio como una medida orientada a proteger a los 2 hijos de Diana. Guillermo tenía 15 años. Enrique tenía 12. Acababan de perder a su madre en circunstancias violentas y públicas. La lógica de mantenerlos en un entorno privado, lejos del tumulto mediático de Londres, tenía una justificación humana evidente. Pero esa justificación, legítima en lo que respecta a los niños, no explicaba por qué la reina misma, el duque, y prácticamente toda la estructura de la corona elegían quedarse con ellos en lugar de enviar alguna representación institucional a Londres para estar presente junto al cuerpo y junto al pueblo que lloraba. El primer día, el silencio del palacio fue tolerado por los medios con cierta comprensión. Era domingo. La noticia era reciente. El shock era comprensible. Pero el segundo día, cuando las flores frente a Kensington Palace ya formaban una alfombra de varios metros de anchura y las cadenas de televisión emitían en directo las colas de personas que llevaban horas esperando para dejar un ramo, el tono empezó a cambiar. Los periódicos del lunes pusieron en portada la ausencia de la reina, no con preguntas, con afirmaciones. El Daily Mirror publicó: ¿Dónde está nuestra reina? ¿Dónde está la bandera? El Sun fue más directo todavía. Y el Daily Express usó 5 palabras que resumían lo que millones de personas estaban sintiendo. Muéstrate por tu pueblo. La bandera era el símbolo más visible de esa ausencia. Sobre el palacio de Buckingham ondeaba, como era habitual cuando la reina no estaba en residencia, la enseña real. No la bandera Union Jack. El protocolo establecía que la bandera nacional solo ondeaba sobre Buckingham cuando el monarca estaba presente, y que no existía tradición de ponerla a media asta por fallecimientos, ni siquiera de figuras prominentes.
Ese protocolo, aplicado con rigor durante siglos, se convirtió en esos días en un símbolo involuntario de indiferencia. La gente no conocía el protocolo. La gente veía un palacio con la bandera al tope mientras el país entero lloraba. Y esa imagen, repetida en cada telediario del mundo, era devastadora para la institución. El gobierno de Tony Blair comprendió el peligro antes que el palacio. Alastair Campbell, jefe de comunicaciones de Downing Street, contactó con los asesores de la reina en los primeros días para transmitir con claridad la magnitud del problema. No como una amenaza, como un análisis político. La monarquía estaba experimentando, en tiempo real, la mayor crisis de legitimidad popular desde la abdicación del rey Eduardo VIII en 1936. La gente no estaba indignada solo por la muerte de Diana. Estaba indignada por la percepción de que la institución que Diana había servido durante 15 años no era capaz de mostrar una emoción humana reconocible ante su pérdida. Dentro del palacio, la situación era más compleja de lo que el público podía imaginar. La reina Isabel II no era, en términos personales, una mujer que expresara el duelo de manera efusiva. Pertenecía a una generación y a una cultura institucional en la que la contención emocional era una virtud, no un defecto. Había sido educada para encarnar la estabilidad de la corona precisamente en los momentos en que el mundo exterior estaba en caos. Mostrarse quebrada ante las cámaras habría sido, desde su propia perspectiva y desde la lógica en la que había sido formada, una traición a lo que la monarquía debía representar. Pero esa lógica, perfectamente coherente dentro de la institución, era completamente incomprensible para una opinión pública del siglo XX que había aprendido a valorar la autenticidad emocional como señal de humanidad. El miércoles, 4 días después de la muerte, el palacio comenzó a ceder. No de golpe. En pasos calculados, cada uno diseñado para recuperar terreno sin parecer una capitulación. Primero se anunció que la reina y el duque regresarían a Londres antes del funeral. Después, se confirmó que la bandera Union Jack ondearía a media asta sobre Buckingham el día del funeral, rompiendo con siglos de protocolo. Ese anuncio fue recibido en los medios como una concesión sin precedentes. Era la primera vez en la historia moderna que la bandera nacional ondeaba a media asta sobre el palacio por el fallecimiento de alguien que no era monarca. El protocolo que había durado generaciones fue abandonado en 72 horas bajo la presión de la opinión pública. El jueves 5 de septiembre, un día antes del funeral, la reina llegó a Londres con el duque de Edimburgo. Visitaron las flores frente a Kensington Palace. Hablaron brevemente con algunos de los congregados, y por la noche, en un acto sin precedentes en su reinado, la reina Isabel II pronunció un discurso en directo desde el Palacio de Buckingham, transmitido en prime time por todas las cadenas. Era la primera vez que la reina dirigía un mensaje televisado a la nación fuera de su discurso de Navidad anual. En ese discurso, describió a Diana como una persona extraordinaria. Dijo que hablaba como abuela, no solo como reina. Reconoció las lecciones que Diana había enseñado a la institución. Fueron 5 minutos que millones de personas esperaban desde el domingo. El impacto del discurso fue inmediato y significativo. Las encuestas publicadas al día siguiente mostraban una recuperación notable en los índices de aprobación de la reina. El tono de los periódicos cambió de la crítica a algo más cercano a la comprensión. Pero el daño de los 5 días previos no desapareció por completo. Quedó registrado en la memoria colectiva como el momento en que la monarquía casi llegó tarde. El momento en que una institución milenaria fue incapaz, durante casi una semana, de leer lo que el mundo entero estaba sintiendo. Y fue necesaria la presión combinada de la prensa, del gobierno y de la opinión pública global para que la reina más longeva del siglo XX,
apareciera ante su pueblo a decir, con 5 días de retraso, que también ella sentía la pérdida. En el derecho británico, cuando una persona fallece, la autoridad sobre los restos mortales recae en los albaceas testamentarios y en la familia más cercana. Para un miembro activo de la familia real, ese proceso tiene capas adicionales de protocolo institucional que determinan quién toma las decisiones sobre el velatorio, el traslado y el entierro. Pero Diana, como ya había quedado establecido en los días anteriores, no era técnicamente un miembro activo de la familia real. Era la madre de 2 príncipes. Era la exesposa del heredero al trono. Y era, al mismo tiempo, hija y hermana de la familia Spencer, una de las estirpes aristocráticas más antiguas de Inglaterra, con títulos que preceden en siglos a la actual dinastía Windsor. Esa superposición de identidades jurídicas y simbólicas convirtió las decisiones sobre su cuerpo en un campo de negociación que nadie había anticipado. Charles Spencer, 9º conde Spencer, era el hermano menor de Diana, y tras la muerte de su padre en 1992, el cabeza de la familia Spencer. Tenía 33 años cuando su hermana murió. Era un hombre que conocía bien los mecanismos de la institución monárquica. Había crecido en Park House, dentro de los terrenos de Sandringham, la finca real de Norfolk, donde su padre trabajaba como mayordomo del rey Jorge VI y más tarde como equerry de la reina. Conocía el palacio desde dentro, y precisamente por eso, según sus propias declaraciones posteriores, sabía exactamente qué tipo de control institucional podía ejercerse sobre el proceso si la familia Spencer no lo disputaba activamente. El primer punto de tensión fue el acceso al cuerpo. Diana fue velada en la capilla real del Palacio de St. James desde el domingo por la noche hasta el viernes, día del funeral. Durante ese periodo, el acceso fue estrictamente controlado por el palacio. No hubo capilla ardiente pública. No hubo posibilidad de que el 1,5 millones de personas que se congregaron en Londres durante esa semana pudiera acercarse al féretro. La decisión fue presentada como una medida de dignidad y seguridad. Los Spencer la aceptaron, pero con reservas. Charles Spencer había expresado en privado su preferencia porque Diana fuera velada en Althorp, en un entorno familiar, rodeada de las personas que la habían conocido antes de que se convirtiera en un símbolo global. El palacio argumentó que logísticamente era inviable en el tiempo disponible. El cuerpo quedó en St. James. El segundo punto de tensión fue más profundo y más duradero: el lugar del entierro definitivo. La corona tiene sus propios cementerios reales: Windsor, Frogmore, la capilla de St. George. Diana habría podido ser enterrada en cualquiera de esos lugares, bajo el control simbólico y físico permanente de la institución. Charles Spencer descartó esa posibilidad de manera categórica. Su posición, mantenida sin variación desde los primeros días, era que Diana sería enterrada en Althorp, en tierra Spencer, en un lugar que la familia pudiera controlar y al que pudiera acceder en sus propios términos. No había negociación posible sobre ese punto. La corona no insistió públicamente, pero las fuentes de la época indican que la preferencia inicial del palacio habría sido un emplazamiento más cercano a la órbita institucional. Althorp es una finca de 13.000 hectáreas en Northamptonshire, a unos 130 kilómetros al norte de Londres. La casa principal data del siglo XVI, aunque ha sido modificada y ampliada en varias ocasiones. Tiene colecciones de arte, biblioteca histórica y jardines formales. Dentro de la finca hay una pequeña iglesia, la iglesia de St. Mary the Virgin, donde están enterrados varios miembros anteriores de la familia Spencer. La lógica inicial era que Diana fuera enterrada allí, junto a sus antepasados. Pero Charles Spencer tomó una decisión diferente.
por razones que explicó más tarde en términos de privacidad y seguridad. Temía que una tumba accesible en una iglesia pudiera convertirse en destino de peregrinación masiva, con todo el caos que eso implicaría para la finca y para la familia. Eligió un lugar alternativo, una pequeña isla artificial en el centro del lago ornamental de Althorp, conocida como Round Oval. Allí se construyó la tumba, accesible a la vista desde la orilla, pero no pisable por el público. Esa decisión de enterrar a Diana en una isla rodeada de agua tenía una dimensión práctica evidente. Hacía físicamente imposible que nadie pudiera acercarse al lugar sin autorización. Pero también generó, desde el primer momento, una capa adicional de simbolismo que no pasó desapercibida. Una tumba en una isla es, en la tradición literaria y cultural europea, un motivo asociado al mito, a la figura que trasciende lo humano, al héroe o la heroína separada del mundo ordinario por una frontera de agua. Fuera intencional o no, la imagen de Diana enterrada en una isla resultó perfectamente coherente con la narrativa que el mundo había construido sobre ella durante 15 años. Mientras estas decisiones se negociaban, había otra disputa paralela sobre los hijos. Guillermo y Enrique eran menores de edad. Su tutela legal correspondía al príncipe Carlos como padre, y su vida cotidiana estaba enteramente dentro de la estructura de la familia real. Pero Diana había dejado un testamento en el que expresaba sus deseos sobre la crianza de sus hijos, y esos deseos incluían elementos que no coincidían exactamente con los protocolos habituales de la educación real. El testamento de Diana, redactado en 1993 y no actualizado tras el divorcio, nombraba a su amiga y dama de honor, Anna Harvey, como una de las personas que debían influir en la crianza de los niños. Esa cláusula no tenía fuerza legal vinculante en el contexto de la custodia paterna, pero su existencia documentaba la voluntad de Diana de que sus hijos tuvieran influencias fuera del círculo estrictamente palatino. La participación de los príncipes en el funeral fue otro punto delicado. La decisión de que Guillermo y Enrique caminaran detrás del féretro durante el recorrido por Londres no fue tomada de inmediato ni sin debate. Guillermo, según testimonios posteriores del propio príncipe, no quería caminar en público en ese momento de duelo. Fue su abuelo, el duque de Edimburgo, quien le propuso hacerlo juntos, como un acto de apoyo mutuo. El duque de Edimburgo tenía 76 años ese día. Caminó los 8 kilómetros del recorrido junto a sus 2 nietos, al príncipe Carlos y al conde Spencer. Esa imagen, 5 hombres de 3 generaciones, caminando en silencio detrás del féretro, fue una de las más reproducidas del siglo XX. Pero detrás de ella había una conversación privada entre un abuelo y un nieto de 15 años que no quería estar allí y que encontró una razón para estarlo. El féretro de Diana fue cubierto con el estandarte real de la princesa de Gales durante el recorrido. Encima había 3 coronas de flores, una de Charles Spencer, una del príncipe Carlos y una tercera sin tarjeta visible al principio, que los fotógrafos identificaron más tarde como la de los príncipes Guillermo y Enrique. Dentro del coche fúnebre, junto al féretro, viajaba también una carta escrita a mano por Enrique, de 12 años. La carta estaba sellada. Nadie ha revelado su contenido. Y esa carta cerrada, invisible dentro del vehículo que recorría Londres ante 2 millones de personas, era quizás el documento más honesto de todos los que se produjeron en esos 6 días. En la mañana del lunes 1 de septiembre de 1997, 18 horas después de la confirmación de la muerte de Diana, las verjas de Kensington Palace tenían ya una alfombra de flores de aproximadamente 2 metros de anchura y 4 de profundidad. Para el martes, esa alfombra se extendía 50 metros en cada dirección.
Para el jueves, los servicios municipales de Londres calculaban que había más de 1 millón de ramos depositados en los alrededores del palacio. El olor era tan intenso que los periodistas apostados en el exterior lo describían en sus crónicas como algo físicamente abrumador. No había precedente moderno de una respuesta popular de esa escala ante la muerte de una figura que no era jefe de Estado. Y todo ese peso floral, humano y emocional estaba dirigido hacia una institución que permanecía en silencio. Las personas que llegaban a dejar flores no eran únicamente británicas. Los registros de los periodistas que trabajaban en la zona durante esos días documentan la presencia de visitantes de Australia, de Argentina, de Sudáfrica, de India, de Japón. Diana había viajado a 83 países a lo largo de su vida pública. Había visitado hospitales en Zimbabue, campos de minas en Angola, centros de acogida en Brasil. Su trabajo humanitario había sido cubierto en medios de todo el mundo con una intensidad que ningún otro miembro de la familia real había generado en décadas. La respuesta global a su muerte no era, por tanto, una anomalía emocional. Era la consecuencia lógica de una presencia pública que había trascendido los límites habituales de la realeza europea. Los medios británicos funcionaron en esos 6 días como amplificadores y como actores políticos simultáneamente. Los tabloides, que durante años habían perseguido a Diana con teleobjetivos y habían publicado fotografías obtenidas mediante métodos legalmente cuestionables, se convirtieron de la noche a la mañana en defensores apasionados de su legado. El cambio de tono fue tan brusco que resultaba difícil no leerlo como una estrategia editorial. Pero la presión que ejercieron sobre la corona fue real e influyente. El Daily Mirror, el Sun, el Daily Express y el Daily Mail compitieron durante esa semana por ver quién formulaba la crítica más directa a la ausencia de la reina. Sus portadas eran leídas en voz alta en los programas de televisión. Sus titulares eran citados por parlamentarios en declaraciones públicas. La prensa no estaba cubriendo la crisis de la monarquía, la estaba coproduciendo. Dentro de ese contexto, la posición del gobierno de Tony Blair fue determinante. Blair había llegado al poder en mayo de 1997 con una mayoría parlamentaria de 179 escaños, la mayor en la historia del Partido Laborista. Tenía un mandato político sólido y una relación con la opinión pública radicalmente distinta a la de sus predecesores conservadores. Desde el primer momento, Blair comprendió que la muerte de Diana era un acontecimiento que podía redefinir la relación entre la monarquía y la sociedad británica, y que el gobierno tenía tanto interés en gestionar esa redefinición como la propia Casa Real. Las conversaciones entre Downing Street y el palacio durante esos 6 días no fueron de apoyo incondicional. Fueron de presión sostenida y calculada. Alastair Campbell documentó en su diario, publicado años después, el detalle de esas conversaciones. Describió llamadas telefónicas en las que los asesores del palacio resistían cada sugerencia de cambio en la postura pública de la reina, argumentando que el protocolo tenía su propia lógica y que ceder ante la presión mediática sentaría un precedente peligroso. Campbell respondía que el precedente peligroso no era ceder. Era que la monarquía llegara al funeral del sábado habiendo perdido irremediablemente la conexión emocional con el pueblo que se suponía debía representar. Esa era la amenaza real, no política en el sentido partidista, existencial en el sentido institucional. Hubo momentos durante esa semana en que la situación rozó el límite de lo que el palacio podía controlar. El miércoles 3 de septiembre, grupos de personas congregadas frente a Buckingham comenzaron a abuchear a los coches oficiales que entraban y salían del palacio. No era una manifestación organizada. Era una expresión espontánea de frustración que los servicios de seguridad observaban con preocupación creciente. Los informes internos de Scotland Yard de esos días, parcialmente desclasificados una década después,
describen la situación como de tensión elevada, pero manejable. Manejable, con ese margen estrecho que implica que cualquier incidente podría haberla convertido en otra cosa. La respuesta del Palacio llegó en 3 movimientos ejecutados entre el miércoles y el jueves. El primero fue el anuncio de que la bandera Union Jack ondearía a media asta sobre Buckingham el día del funeral, rompiendo con el protocolo histórico. El segundo fue la confirmación de que la reina y el duque regresarían a Londres el jueves para reunirse con el público frente a Kensington Palace. El tercero fue el discurso televisado del jueves por la noche. Cada uno de estos movimientos fue diseñado para recuperar terreno de manera gradual, sin que pareciera una retirada en toda regla. Pero el orden y el ritmo de esas concesiones delataban algo que el Palacio nunca habría admitido públicamente. La institución estaba respondiendo a la presión, no liderando el duelo. El discurso de la reina del jueves 5 de septiembre fue redactado con la participación de los asesores del Palacio y con la supervisión directa de Downing Street. Campbell y su equipo revisaron el texto. Sugirieron cambios de tono. La frase en la que la reina decía hablar como abuela fue una de las incorporaciones que el equipo de Blair consideraba esencial para humanizar el mensaje. La reina la pronunció. Fue recibida como un momento de autenticidad. Pero esa autenticidad había sido negociada línea por línea entre 2 equipos de comunicación en las horas previas a la emisión. Eso no la hacía falsa. La hacía institucional de una manera diferente a la que el público imaginaba. Lo que esos 6 días revelaron, con una claridad que ningún análisis político posterior ha podido oscurecer del todo, fue la brecha entre 2 modelos de autoridad pública. Uno basado en la continuidad, el protocolo y la distancia emocional como señales de estabilidad. Otro basado en la visibilidad, la conexión emocional y la capacidad de respuesta como señales de legitimidad. Diana, en vida, había encarnado el segundo modelo dentro de una institución construida enteramente sobre el primero. Su muerte convirtió esa contradicción en una crisis abierta. Y los 6 días entre el accidente en el Pont del Alma y el funeral en Westminster Abbey fueron el período en que esa crisis alcanzó su punto más alto y más peligroso. Antes de que el discurso de una abuela ante las cámaras comenzara apenas a cerrar la grieta. En la mañana del sábado 6 de septiembre de 1997, Londres amaneció con una temperatura de 16 grados centígrados y el cielo cubierto de nubes bajas. Las personas que querían ver pasar el cortejo fúnebre habían comenzado a ocupar las aceras desde la noche anterior. Algunas llevaban más de 12 horas de pie cuando el féretro comenzó a moverse. La Policía Metropolitana estimó que 2 millones de personas se congregaron a lo largo del recorrido de 8 kilómetros entre Kensington Palace y Westminster Abbey. Otras 2.500 millones lo vieron por televisión en 190 países. Era, en términos de audiencia simultánea, el acontecimiento más visto de la historia humana hasta ese momento, superando incluso la llegada del hombre a la luna. El féretro salió de Kensington Palace a las 9:08 de la mañana. Estaba colocado sobre un carro de artillería del King's Troop Royal Horse Artillery, el mismo tipo de vehículo utilizado para los funerales de estado de los monarcas. 6 caballos negros lo arrastraban a paso lento. El ataúd de roble estaba cubierto con el estandarte de la princesa de Gales, de color rojo, azul y dorado. Encima descansaban 3 coronas de flores blancas, y sobre una de ellas, visible para los fotógrafos que trabajaban desde las posiciones elevadas autorizadas a lo largo del recorrido, había un sobre sellado con una sola palabra, escrita a mano en el exterior. Mami. Era la carta de Enrique, el hijo de 12 años que caminaba ese día detrás del ataúd de su madre. El cortejo avanzó en silencio casi absoluto. El silencio de 2 millones de personas es un fenómeno físico difícil de describir para quien no lo ha experimentado.
Los periodistas que trabajaban ese día en las inmediaciones del recorrido escribieron después que el sonido dominante durante los primeros kilómetros era el de los cascos de los caballos sobre el asfalto, y de manera intermitente el llanto individual de alguien en la multitud que se abría paso hasta hacerse audible. Después del cortejo caminaban, a pie, el príncipe Carlos, el duque de Edimburgo, el príncipe Guillermo, el príncipe Enrique y Charles Spencer. 5 hombres en fila, separados del féretro por apenas unos metros, cada uno procesando en silencio algo que ninguna cámara podía capturar del todo. El recorrido pasó frente al Palacio de Buckingham. En ese momento, la bandera Union Jack ondeaba a media asta sobre el edificio por primera vez en la historia moderna. Cuando el féretro pasó frente a las verjas, la reina Isabel II, que estaba en el exterior con el resto de la familia, inclinó la cabeza. Era un gesto breve, de apenas 2 segundos. Pero fue captado por todas las cámaras. Fue reproducido en todos los telediarios del mundo en los días siguientes. Una reina inclinando la cabeza ante el féretro de su exnuera era, en el lenguaje simbólico de la monarquía británica, un gesto sin antecedentes documentados. Y el mundo lo interpretó exactamente con el peso que tenía. Westminster Abbey tiene capacidad para 2.000 personas sentadas. Para el funeral de Diana se habían distribuido las invitaciones con una lógica que reflejaba las tensiones de los 6 días anteriores. Había representantes de las causas benéficas con las que Diana había trabajado. Organizaciones contra las minas antipersona, hospices para enfermos de SIDA, refugios para personas sin hogar. Había jefes de Estado y primeros ministros de decenas de países. Había representantes de la familia real de varias monarquías europeas. Y había también, en las primeras filas, la disposición de asientos que en sí misma contaba una historia. La familia real británica en un lado, la familia Spencer en otro, con Tony Blair y su esposa Cherie en un punto intermedio que ningún protocolo anterior habría necesitado definir. La ceremonia comenzó a las 11 horas de la mañana con el ingreso del féretro por la nave central. Elton John estaba sentado al piano en el interior de la abadía. Cuando el ataúd pasó frente a él, el músico comenzó a tocar los primeros acordes de la versión adaptada de Candle in the Wind. La letra original de la canción, escrita en 1973 en homenaje a Marilyn Monroe, había sido completamente reescrita por Bernie Taupin para la ocasión. En lugar de Hollywood, la nueva versión hablaba de las colinas verdes de Inglaterra. En lugar de Norma Jean, el nombre en la canción era ahora el de Diana. Cuando Elton John comenzó a cantar, el llanto que había estado contenido durante el recorrido encontró su salida. 2.000 personas en la abadía y 2.500 millones en el mundo entero lloraban al mismo tiempo. Pero la ceremonia tenía todavía un momento que nadie había anticipado con la intensidad que merecía. Charles Spencer subió al púlpito para pronunciar el panegírico de su hermana. El texto había sido revisado previamente por los asesores del palacio, que habían sugerido modificaciones en algunos párrafos. Spencer las rechazó. Lo que pronunció ante las 2.000 personas en la abadía, ante los micrófonos conectados a los altavoces instalados en las calles de Londres para que la multitud exterior pudiera escuchar, y ante las cámaras transmitiendo en directo a 190 países, fue un discurso que nadie dentro del palacio habría aprobado si hubiera conocido su contenido final con exactitud. Spencer describió a Diana como alguien que no necesitaba un título real para generar su propia forma de nobleza. Esa frase fue recibida en el interior de la abadía con un silencio de 3 segundos. Luego, desde el exterior, donde la multitud escuchaba a través de los altavoces, llegó un sonido que fue creciendo hasta penetrar dentro del edificio. Aplausos. Las 2.000 personas en el interior de Westminster Abbey comenzaron a aplaudir también. Era un hecho sin precedentes
en la historia de la abadía. Un funeral real, en el lugar más formal de la liturgia monárquica británica, interrumpido por un aplauso que era al mismo tiempo homenaje a Diana y crítica implícita a la institución que la había excluido. La cámara captó el rostro de la reina durante ese aplauso. No aplaudió. Spencer fue más lejos. En la parte final del discurso, dirigiéndose implícitamente a la familia real sin nombrarla, prometió que los Spencer velarían porque los hijos de Diana conocieran el mundo real, que su imaginación y sensibilidad serían alimentadas y que no se permitiría que su alma fuera cercenada por el deber. La palabra inglesa que usó fue stifled, ahogar, sofocar. Era una acusación velada de lo que la familia Spencer creía que la institución monárquica había hecho con Diana durante 15 años. Y fue pronunciada en el funeral ante el mundo entero, con la familia real sentada a metros de distancia. Cuando Spencer bajó del púlpito, el aplauso desde el exterior volvió a entrar en la abadía como una ola. Esta vez duró más. Westminster Abbey tiene 900 años de historia activa como escenario de los momentos más solemnes de la monarquía británica. Dentro de sus muros han sido coronados 38 monarcas desde Guillermo el Conquistador en el año 1066. Han sido celebradas 16 bodas reales. Han sido enterrados 17 reyes y reinas. La arquitectura gótica de la nave central, con sus bóvedas de piedra a 29 metros de altura y sus ventanales de vidrio emplomado, fue diseñada para producir un efecto específico sobre quien la habita. La sensación de estar en un espacio donde el tiempo ordinario queda suspendido. Pero el 6 de septiembre de 1997, dentro de ese espacio diseñado para la eternidad, ocurrieron cosas que ningún protocolo había previsto y que los asesores del palacio recordarían durante años como el momento en que perdieron el control de la narrativa. La preparación de la ceremonia había llevado días de negociaciones entre el deán de Westminster Wesley Carr, los representantes del palacio, los organizadores del lado Spencer y el equipo de Downing Street. Cada elemento había sido discutido. El orden de las lecturas, la selección de los himnos, la disposición del espacio, los tiempos de cada intervención. El palacio tenía una preferencia clara por una ceremonia que siguiera los moldes tradicionales de la liturgia anglicana, con sus ritmos formales y su énfasis en la continuidad y la dignidad institucional. Los Spencer querían algo que reflejara la personalidad de Diana. Más personal, más cálido, menos institucional. El resultado fue un programa que intentaba equilibrar ambas exigencias y que en varios momentos concretos terminó inclinándose de maneras que el palacio no había anticipado. Uno de los primeros elementos de tensión fue la selección de los lectores. Entre las personas que leyeron textos durante la ceremonia estaba Tony Blair, que leyó un fragmento de la primera carta a los Corintios. Era la primera vez que un primer ministro en ejercicio participaba activamente como lector en un funeral real. El palacio había aceptado su participación como parte del equilibrio político necesario en esas circunstancias. Pero la presencia de Blair en el púlpito, precediendo en el programa a varios miembros de la familia real, era en sí misma una declaración sobre qué institución había gestionado mejor esa semana. Blair leyó con la misma voz quebrada que había usado en su discurso del domingo. El efecto sobre la audiencia dentro y fuera de la abadía fue el esperado. La actuación de Elton John fue otro punto que generó más controversia interna de la que los comunicados oficiales reflejaron. El palacio había aprobado la participación del músico después de varios días de deliberación, pero con condiciones implícitas sobre el tono y la duración. Lo que nadie había previsto con exactitud era el impacto físico de esa actuación sobre las 2000 personas presentes en la abadía. Cuando Elton John comenzó a cantar, el silencio que se instaló en el interior del edificio
fue de una densidad diferente al silencio del recorrido. Era un silencio activo, cargado. Varias personas en las primeras filas, incluyendo miembros visibles del gobierno y representantes de organizaciones benéficas, lloraron abiertamente. La familia real permaneció visible en sus asientos, con la postura contenida que el protocolo exigía. Ese contraste entre la emoción visible en las filas intermedias y la contención en las primeras filas fue, involuntariamente, otra imagen que las cámaras capturaron y que los medios analizaron durante días. Pero el momento que definió el funeral, el que ningún ensayo ni ninguna negociación previa había podido anticipar en su totalidad, fue el discurso de Charles Spencer. El texto completo había sido entregado al palacio con antelación suficiente para su revisión. Los asesores habían sugerido modificaciones en varios párrafos, particularmente en aquellos que podían interpretarse como críticas a la institución monárquica. Spencer escuchó las sugerencias, las rechazó y subió al púlpito con el texto que él había decidido pronunciar, no el que el palacio habría aprobado. Esa decisión, tomada en privado y ejecutada ante 2.500 millones de personas, fue uno de los actos de desafío institucional más públicos y más visibles de la historia reciente del Reino Unido. El discurso de Spencer duró aproximadamente 8 minutos. Comenzó con una descripción personal de Diana como hermana, como madre y como amiga de las personas que otros ignoraban. Fue construyendo una imagen de alguien que había dado a los demás desde una posición de vulnerabilidad propia, no desde la seguridad de la institución. Y en su parte central, introdujo la frase sobre la nobleza que no necesita título, que desencadenó el primer aplauso desde el exterior. Lo que siguió a esa frase fue una escalada retórica que los presentes en la abadía escucharon en tiempo real, sin posibilidad de detenerla. Spencer habló de la sangre real que corría por las venas de los hijos de Diana, los príncipes Guillermo y Enrique, como si ese dato fuera relevante para algo que estaba a punto de decir. Y luego dijo que esa sangre real no podría ni debería ser usada para encerrar a esos niños en una tradición que su madre había reconocido como incapaz de darles lo que necesitaban. En la abadía, durante esos minutos, la familia real escuchó en silencio. No había respuesta posible. No había mecanismo protocolar para interrumpir un panegírico en curso. La única reacción disponible era la que la cámara registró en los rostros. La reina con la mirada fija hacia adelante, el duque de Edimburgo con los ojos bajos, el príncipe Carlos con una expresión que los analistas del lenguaje no verbal describirían durante años como imposible de clasificar con certeza. Guillermo, de 15 años, miraba hacia el frente. Enrique, de 12, tenía la cabeza ligeramente inclinada. Cuando el aplauso del exterior entró por segunda vez en la abadía y las 2.000 personas del interior comenzaron a aplaudir también, los príncipes aplaudieron con ellos. Fue otro momento sin precedentes. Los nietos de la reina aplaudiendo un discurso que criticaba implícitamente a la institución de la que eran herederos. Lo que ocurrió después del funeral dentro de la abadía, en los minutos inmediatamente posteriores al final de la ceremonia, quedó fuera de la transmisión televisiva, pero fue documentado por varios de los presentes en testimonios posteriores. Hubo un intercambio breve entre Charles Spencer y varios miembros del equipo del palacio en la zona de salida. Las palabras exactas no fueron registradas. Lo que sí quedó claro en los relatos posteriores es que la relación entre los Spencer y la casa Windsor, ya tensa desde los años del matrimonio de Diana y deteriorada durante el divorcio, alcanzó ese día un punto de ruptura que tardaría años en comenzar a sanar parcialmente. El funeral de Diana no fue solo el final de un proceso de duelo colectivo. Fue también el inicio de una nueva fase en la relación entre dos familias aristocráticas que compartían dos niños y una herida que nadie había elegido.
la abadía se vació en silencio. El féretro fue retirado por la puerta oeste para iniciar el último tramo del recorrido hacia Northamptonshire. Fuera, en las calles de Londres, la multitud que había esperado durante horas comenzó a dispersarse lentamente. Algunos se quedaron. Recogieron flores del suelo. Las guardaron. Otros simplemente permanecieron en el lugar donde habían estado de pie toda la mañana, como si moverse fuera a admitir que había terminado algo que no sabían exactamente cómo nombrar. Althorp es una finca privada en el condado de Northamptonshire, en el centro de Inglaterra. La casa principal lleva habitada por la familia Spencer desde 1489, más de 5 siglos de presencia ininterrumpida en el mismo territorio. El edificio actual, de fachada palladiana en piedra color miel, tiene 90 habitaciones, colecciones de arte que incluyen obras de Rubens y Van Dyck, y una biblioteca de más de 9.000 volúmenes. Cuando el cortejo fúnebre de Diana llegó a las puertas de Althorp en la tarde del 6 de septiembre de 1997, lo hizo por una carretera secundaria, lejos de las cámaras, en una ceremonia a la que asistieron únicamente los familiares más cercanos. El mundo había visto el funeral en Londres. El entierro fue privado. La decisión sobre dónde enterrar exactamente a Diana dentro de la finca fue tomada por Charles Spencer en los días inmediatamente posteriores a la muerte, durante las mismas negociaciones en las que se definieron todos los demás aspectos del funeral. La opción más obvia, y la que habría seguido el precedente familiar, era la iglesia de St. Mary the Virgin, ubicada dentro de los terrenos de Althorp, donde están enterrados varios antepasados Spencer. Es una iglesia pequeña, de origen medieval, con capacidad para pocas decenas de personas. Allí descansan el padre de Diana, John Spencer, octavo conde Spencer, fallecido en 1992, y otros miembros anteriores de la familia. Enterrar a Diana allí habría sido coherente con la tradición, pero Charles Spencer eligió otro lugar. En el interior de los jardines de Althorp hay un lago ornamental de forma elíptica conocido como The Oval Lake. En el centro de ese lago existe una pequeña isla de tierra, cubierta de árboles y arbustos, a la que no se puede acceder desde la orilla sin una embarcación. El lago tiene aproximadamente 150 metros de diámetro en su eje mayor. La isla ocupa una fracción de esa superficie, suficiente para albergar una tumba rodeada de vegetación, pero invisible desde cualquier punto de acceso público. Charles Spencer eligió esa isla como lugar de descanso definitivo de su hermana. Se construyó allí una tumba de granito. Diana fue enterrada el 6 de septiembre de 1997, tras el funeral en Londres, en ese lugar rodeado de agua al que ningún visitante puede acercarse a menos de 50 metros. Las razones que Spencer dio públicamente para esa elección fueron de orden práctico y emocional. Temía que una tumba accesible, en una iglesia o en un cementerio convencional, se convirtiera en destino de peregrinación masiva con consecuencias inmanejables para la finca y para la familia. Una tumba en una isla garantizaba que Diana pudiera descansar en paz, en el sentido más literal de la expresión, sin que ningún visitante pudiera pisarla físicamente. Esa justificación era coherente y razonable, pero también producía un efecto secundario que los analistas culturales observaron desde el primer momento. Hacía de Diana una figura literalmente inalcanzable, separada del mundo por una frontera de agua, contemplable pero no tocable. El simbolismo de la isla resonó de inmediato en la cultura popular. En la mitología celta, las islas son lugares de tránsito entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, territorios donde las reglas ordinarias quedan suspendidas. En la tradición artúrica, el rey Arturo es llevado a la isla de Avalon tras su muerte, donde permanece en un estado intermedio,
ni completamente muerto, ni completamente ausente. Nadie en la familia Spencer atribuyó esas resonancias a su decisión. Pero la imagen de Diana enterrada en una isla, rodeada de agua, visible desde la orilla pero inaccesible, se integró en la narrativa pública sobre su figura con una naturalidad que sugería que el inconsciente cultural había reconocido algo en ese emplazamiento. Althorp abrió al público durante el mes de julio y agosto de cada año a partir de 1998, un año después de la muerte de Diana. La entrada al parque permitía a los visitantes acercarse hasta la orilla del lago y contemplar la isla desde la distancia. Se estableció también un museo dedicado a Diana en la antigua caballeriza de la finca, con objetos personales, vestidos y documentos de su vida. El primer año de apertura, Althorp recibió más de 150.000 visitantes en los 2 meses disponibles. Charles Spencer gestionó personalmente esa apertura y las condiciones de acceso. Los beneficios de las entradas fueron destinados en parte a la Diana, Princess of Wales Memorial Fund, la fundación creada tras su muerte para continuar las causas benéficas con las que ella había trabajado. Pero la apertura de Althorp al turismo generó también críticas. Algunos comentaristas argumentaron que cobrar entrada para ver el lugar donde estaba enterrada Diana era incompatible con la imagen de accesibilidad y cercanía al pueblo que había caracterizado a la princesa en vida. Charles Spencer respondió que los fondos recaudados servían directamente a las causas que Diana había apoyado y que él mismo financiaba el mantenimiento de la finca sin recurrir a los beneficios del turismo. La polémica se extinguió relativamente rápido, absorbida por la magnitud de otras controversias relacionadas con el legado de Diana. Pero dejó una pregunta sin respuesta completamente satisfactoria. ¿Quién tiene derecho a decidir cómo se gestiona la memoria de alguien cuya vida había pertenecido, en buena medida, al espacio público? Hubo también, en los años siguientes a la muerte de Diana, rumores persistentes sobre el lugar exacto del cuerpo dentro de la isla. Algunos testimonios no verificados, recogidos por periodistas y autores de libros sobre la conspiración del accidente, sugerían que Diana no estaba enterrada en el lugar indicado por la tumba visible, sino en otro punto de la isla, o incluso fuera de la isla, en la iglesia familiar de St. Mary. Charles Spencer desmintió estas versiones de manera consistente y categórica. No hay ninguna evidencia documental que contradiga la versión oficial sobre el lugar del entierro. Pero la persistencia de esos rumores a lo largo de los años ilustra algo sobre la naturaleza de la figura que Diana se había convertido. Una persona cuya muerte, como su vida, generaba narrativas paralelas que ninguna declaración oficial podía silenciar del todo. En el año 2004, la Diana, Princess of Wales Memorial Fountain, fue inaugurada en Hyde Park, en Londres, por la reina Isabel II. La fuente, diseñada por la arquitecta Catherine Gustafson, es una estructura ovalada de granito de Cornualles, por la que el agua circula de manera continua, accesible al tacto, sin barreras ni distancias. Cualquiera puede sentarse en el borde. Cualquiera puede meter los pies en el agua. El contraste con la tumba en la isla de Althorp, contemplable pero intocable, es tan marcado que resulta difícil pensar que fue casual. En la isla, Diana pertenece a los Spencer. En Hyde Park, Diana pertenece a cualquiera que quiera acercarse. Esa división entre la tumba privada y el monumento público, entre el acceso restringido y el acceso abierto, refleja la misma tensión que definió los últimos años de su vida. El conflicto entre lo que la institución reclamaba de ella y lo que el mundo quería de ella. En agosto de 2004, casi 7 años después de la muerte de Diana, Lord Stevens of Kirkwelpington entregó al gobierno británico un informe de 800 páginas. Stevens era un excomisionado de Scotland Yard, el rango más alto de la Policía Metropolitana de Londres.
había liderado durante 3 años una investigación conocida como Operación Paget, el análisis más exhaustivo realizado hasta ese momento sobre las circunstancias de la muerte de Diana y Dodi Al-Fayed. El informe concluyó que el accidente en el Pont de l'Alma fue causado por la conducción negligente de Henri Paul, que tenía en sangre una concentración de alcohol equivalente a 3 veces el límite legal francés, combinada con la persecución de los paparazzi y la ausencia de cinturón de seguridad en los pasajeros del asiento trasero. No había evidencia de conspiración. No había evidencia de intervención deliberada de ningún servicio de inteligencia. El informe tenía 800 páginas y una conclusión de 2 líneas que millones de personas en todo el mundo se negaron a aceptar. El rechazo a esa conclusión no era irracional en términos psicológicos. Diana había pasado sus últimos años describiendo, en conversaciones privadas documentadas y en al menos una carta guardada por su abogado, su convicción de que había fuerzas dentro del establecimiento británico que querían silenciarla. La carta, escrita en octubre de 1993, más de 3 años antes de su muerte, fue entregada por su mayordomo Paul Burrell a las autoridades en 2002. En ella, Diana escribía que temía que se organizara un accidente en su automóvil, con fallo de frenos o algo similar, para provocarle lesiones en la cabeza y allanar el camino a que Carlos se casara de nuevo. Esa carta, redactada en primera persona, con letra identificada como la de Diana, era un documento que ninguna investigación podía ignorar. Y al mismo tiempo, era el testimonio de una persona que vivía bajo una presión psicológica intensa y que tenía razones documentadas para desconfiar de las instituciones que la rodeaban. Paul Burrell, el mayordomo de Diana que había guardado esa carta durante 5 años antes de entregarla, era él mismo una figura central en la historia del legado incómodo. En 2002 fue procesado por robo de pertenencias de Diana. El juicio se interrumpió de manera abrupta cuando la reina comunicó que recordaba haber tenido una conversación con Burrell en la que éste le mencionó que guardaba documentos de Diana para protegerlos. Esa intervención de la reina, que efectivamente detuvo el proceso judicial, fue interpretada de maneras radicalmente distintas según la perspectiva de quien la analizaba. Para unos, fue un acto de clemencia de una monarca que recordaba un dato relevante. Para otros, fue la señal de que había información en poder de Burrell que alguien en el palacio prefería que no saliera en un juicio público. Burrell publicó sus memorias al año siguiente. Se vendieron en más de 20 países. La investigación francesa, que precedió a la británica y fue conducida por el juez Hervé Stéphan entre 1997 y 1999, llegó a conclusiones similares sobre la causa del accidente. Stéphan cerró el caso sin cargos penales contra los paparazzi presentes en el túnel, aunque varios de ellos habían sido arrestados inicialmente. Su informe también descartó la conspiración. Mohammed Al-Fayed, padre de Dodi, no aceptó esas conclusiones. Presentó recursos durante años. Testificó ante el Tribunal de Instrucción británico en 2008, ya en el marco de la investigación de la coroner Lady Justice Scott Baker, afirmando que el duque de Edimburgo había ordenado el asesinato de su hijo y de Diana para evitar que se casaran y que Diana quedara embarazada de un musulmán. El tribunal no encontró evidencia que respaldara esa afirmación. El jurado del inquest emitió su veredicto en abril de 2008, homicidio por negligencia del conductor y de los vehículos que los perseguían. Pero toda gran historia tiene un lado que rara vez aparece en los folletos. Lo que las investigaciones no pudieron responder, porque no era parte de su mandato, era la pregunta de fondo que más personas se formulaban. No si hubo conspiración en el túnel, sino qué había hecho la institución monárquica durante los 15 años anteriores con la mujer que murió en él. Esa pregunta no tenía un juzgado donde plantearse. No tenía un informe de 800 páginas que pudiera responderla. Era una pregunta política, moral y cultural
que los hechos documentados del funeral, de los 6 días previos, de las negociaciones sobre el protocolo y del discurso de Charles Spencer en Westminster Abbey habían dejado flotando sin respuesta oficial. El príncipe Guillermo y el príncipe Enrique crecieron dentro de esa pregunta sin respuesta. Sus trayectorias públicas a lo largo de las 2 décadas siguientes pueden leerse, en parte, como 2 maneras diferentes de procesar la misma herencia. Guillermo eligió la integración progresiva en la institución, el matrimonio dentro de los parámetros que la corona podía gestionar, la visibilidad pública controlada. Enrique eligió una ruptura que se hizo definitiva en 2020, cuando anunció junto a su esposa Meghan Markle que abandonaban sus funciones como miembros de primer rango de la familia real y se trasladaban a los Estados Unidos. En las entrevistas que siguieron a esa decisión, Enrique describió a la institución monárquica con palabras que resonaban con el discurso que su tío Charles Spencer había pronunciado en Westminster Abbey 22 años antes. La palabra que usó en una entrevista televisada en 2021 fue trampa. Dijo que la institución era una trampa de la que su madre no había podido escapar y de la que él sí había decidido salir. Esa declaración, producida 23 años después de la muerte de Diana, fue recibida por la opinión pública global con la misma división que había caracterizado todas las conversaciones sobre Diana desde el principio. Quienes veían en la monarquía una institución legítima y necesaria, leyeron las palabras de Enrique como una traición y una exageración. Quienes habían llorado en las calles de Londres en septiembre de 1997, o frente a sus televisores en Buenos Aires o en Manila, vieron en ellas la confirmación de lo que siempre habían creído: que Diana había sido destruida por una institución incapaz de acoger su humanidad, y que sus hijos habían crecido dentro de esa misma maquinaria. La pregunta que ninguna investigación, ningún informe y ninguna entrevista ha respondido de manera definitiva no es si Diana fue asesinada en el Pont del Alma. Es más sencilla y más difícil al mismo tiempo. ¿Qué habría sido de Diana si hubiera seguido viviendo? Tenía 36 años cuando murió. Tenía causas activas en más de 40 países. Tenía una red de relaciones que incluía presidentes, artistas, activistas y personas sin nombre que la habían conocido en hospitales y campos de refugiados. Tenía 2 hijos que la necesitaban. Y tenía, documentada en cartas y en conversaciones grabadas, la conciencia clara de que era más poderosa fuera de la institución que dentro de ella. Esa conciencia, esa capacidad de operar sin el respaldo formal de la corona y con una legitimidad popular que ningún protocolo podía otorgar ni retirar, era precisamente lo que hacía de su legado algo que la institución nunca ha sabido completamente cómo gestionar. La tumba en la isla de Althorp está rodeada de agua. El recuerdo de Diana no tiene fronteras de ningún tipo. Y esa asimetría entre el lugar donde descansa y el espacio que ocupa en la memoria colectiva es quizás la última paradoja de una vida que estuvo construida enteramente sobre paradojas. Si tienes una pregunta sobre lo que la monarquía ocultó, o sobre lo que crees que nunca se ha dicho, déjala en los comentarios. En este canal seguimos explorando los lugares donde la historia oficial y la realidad no terminan de coincidir. Suscríbete si quieres acompañarnos en historias como la de los palacios que esconden sus secretos más oscuros, o los lugares donde el poder dejó sus huellas más difíciles de borrar. Gracias por acompañarnos. Descansa.